El tema de hoy se encuentra en Juan 5:39. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son los que dan testimonio de mí. El frase escudriñar las escrituras es donde el Señor se refiere al Antiguo Testamento. Los apóstoles solo tenían el Antiguo Testamento y lo usaron cuando salieron a predicar antes y después de la resurrección. Necesitamos entender que el Nuevo Testamento inicia con la muerte del Señor Jesucristo en los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Antes de la muerte sigue el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo era fiel para usar la escritura para convencer a los que se oponían. Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras. 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos aquí que menciona no solamente en Corintios y en Timoteo, pero también en Hechos, las sagradas escrituras, dando referencia al Antiguo Testamento. Pablo en 1 Corintios 15 explica el Evangelio usando el Antiguo Testamento. Habla acerca de la venida de Cristo, dónde iba a ser nacido, el tiempo que iba a estar aquí, su traición por Judas, el dinero que le dieron, o sea, la crucificación. Hay que entender que habla de la crucificación en el Antiguo Testamento, y esto era solamente para los romanos, o sea, los romanos utilizaban la crucificación. Judíos, cuando mataban a una persona por ser algo mal, apedreaba a esa persona. Pero la crucificación fue por medio de los romanos y fue profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante? Porque yo quiero yo les quiero exhortar que no debemos tener miedo de estudiar, escudriñar el Antiguo Testamento, porque habla de Cristo. El tema de toda la Biblia es Jesucristo. Y es increíble la cantidad de información que vemos en el Antiguo Testamento hablando acerca no solamente de Jesús y su muerte y su resurrección, pero hasta la venida de Cristo habla el Antiguo Testamento. También vemos en 2 Timoteo 3:15 que Timoteo fue sabio para la vida eterna, para la salvación, leyendo las sagradas escrituras. Primero de Pedro dice en capítulo 1, 16 a 19, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es al amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente. O sea, no solamente estaba hablando de su testimonio, lo que escucharon y lo que vieron, pero luego ahora entra en la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Él haciendo referencia a que Jesús y su venida y todo lo que él iba a sufrir está escrito en el Antiguo Testamento. Y debemos estar leyendo, poniendo atención hasta que el día esclarezca. O sea, Dios nos va dar el conocimiento para entender lo que vemos en el Antiguo Testamento. A veces nos alejamos o ignoramos el Antiguo Testamento, pensando porque hay cosas y hay personas que desconocemos
No podemos entenderlo, pero eso es una mentira. Sabemos que leyendo, escudriñando, el lucero de la mañana va a salir en vuestros corazones. El punto del frase de Juan 5:39, el frase escudriñar las escrituras, este, era que aunque tenían la palabra de Dios y lo leían fielmente, no creyeron en el Cristo. O sea, esto es importante recalcar, porque no solamente por tener la Biblia, no solamente por leerlo es suficiente. Necesita uno mezclar fe en lo que está leyendo en la Biblia. No solamente rechazaron a Cristo, sino torcieron la escritura para su propia condenación. Dice 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando de las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. O sea, fíjate aquí, Pedro está haciendo referencia a las epístolas de Pablo, y también las escrituras, o sea que era una referencia al Antiguo Testamento. Hay personas que usan la Biblia para sus propios justificaciones, algo que tú y yo no debemos hacer. Debemos escudriñar la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo, pero dejando que la palabra de Dios nos habla y nos enseña. No vamos a adaptar la Biblia a lo que hacemos nosotros. Debemos adaptar nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios. Hay dos puntos que yo quiero hablar acerca de las escrituras. Primeramente, el lado negativo, cómo las escrituras pueden ser usadas mal. Hay un error que también cometieron aquí los fariseos, que ellos pensaron por tener la Biblia y leerlo era suficiente para su salvación. Pero esto no es cierto. Hebreos 4:1 y 2 habla de que si uno no mezcla fe, el oír sin mezclar fe, pues no aprovecha. Tienes que mezclar la fe en lo que estás leyendo. Por eso es interesante y es una grande bendición que vivimos en nuestro tiempo donde tenemos toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, el Nuevo y el Antiguo Testamento, y podemos compararlo, podemos escudriñarlo y ver que no se contradice, más llega a ser un complemento el Nuevo Testamento a entender más profundo el Antiguo Testamento. El otro error era, por leer la escritura, era suficiente para justicia. O sea, ellos pensaron si solamente podían leerlo cuenta para su justicia. Y eso es una mentira. Si tú solamente lees y no lo aplicas en tu vida, pues ¿cómo vas a ser justo? El error también llegaron a añadir sus ideas y interpretaciones sobre la escritura en muchas ocasiones. Si tú abres este libro, o sea, la Biblia, y con tu propia teoría y creencias, puedes hacer la escritura decir lo que tú quieras. Y es exactamente lo que estaban haciendo los judíos. O sea, todavía la gente lo está haciendo. Pero los judíos concentraban mucho en la letra y olvidaron que el espíritu de la letra también fue dado. O sea, por ejemplo, Mateo 5:22 a 23 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, no más cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fauto será culpado del infierno, del fuego. O sea, la letra era si alguien llegara a matar, es culpable. Esa es la letra. Pero había otra cosa, el espíritu de la letra. Si tú llegarías a enojarte con tu hermano, locamente, o sea, sin razón, eres culpable también de matar a tu hermano. ¡Wow! Esto es algo increíble, pero los judíos, por tener la palabra de Dios y solamente aplicar la letra, pasaron por alto el espíritu del mandamiento. Mateo 27:28 dice, oíste que fue dicho no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Wow, algo increíble ahí, que solamente ver, o sea, el Antiguo Testamento nos lleva al Nuevo Testamento, o sea, nos lleva a la salvación.
Dice la Biblia que la letra, o sea, el mandamiento, es el ayo que nos lleva a Cristo. 1 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes en un nuevo pacto, no de letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El último horror, o sea, el lado negativo, es que nunca escudriñaron la Escritura, pusieron más atención en las tradiciones y opiniones que lo que está escrito en la Biblia. Ahora, quiero tocar el lado positivo. ¿Cómo puede la Escritura hacernos sabio para salud? Como dice en 2 Timoteo 3:15, o sea, la salvación. El Antiguo Testamento nos hace sabio para salvación porque nos revela nuestra necesidad de salvación. Como yo mencioné, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El Antiguo Testamento también revela la grandeza de Dios. Podemos leer desde el principio, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y compararlo con Juan 1:1 que dice, este, sí, Juan 1:1 que dice que en el principio era Dios. Para, para, no, para no quedar mal, voy a leerlo rápidamente. Juan 1, perdón se me fue el avión aquí. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vemos en el versículo 3 que todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas, hablando de Cristo. Sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Que podemos ver que el Antiguo Testamento habla de un Dios que creó todo, el cielo y tierra y todo lo que vemos, pero también nos enseña que Jesús, Él es Dios que hizo todo esto. Lo vemos en Juan 1:1 y el versículo 3. El Antiguo Testamento también demuestra que Dios aborrece el pecado. Tenemos que ver que también Jesucristo aborreció el pecado. El Antiguo Testamento habla en Salmos 5:4 que debemos aborrecer el pecado. Nos hace sabio para la salvación. El Antiguo Testamento nos revela la santidad de Dios. Podemos leer Éxodo 20, los 10 mandamientos, y habla acerca de la santidad de Dios. El Antiguo Testamento nos revela que Dios quiere obediencia y no sacrificio. Es muy claro esto. 1 Samuel 15:22 dice que es ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que el cebo de los carneros. ¿Por qué es interesante o importante esto? Es porque Dios no demanda un sacrificio hoy en día. ¿Por qué? Porque Él puso el sacrificio en el Antiguo Testamento, fue una sombra que nadie podía cumplir, lo hacían, pero no podía hacer limpiarnos o llevarnos con Dios para siempre. Tenía que llegar Jesucristo, el que obedeció, el que hizo todo, el que se ofreció en la cruz, derramó su sangre para salvarnos. El Antiguo Testamento también revela la venida de Cristo. Isaías 45 dice que y manifestaráse la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá y que la boca de Jehová habló. El Antiguo Testamento también revela el lugar de su nacimiento. Miqueas 5:2 dice, mas tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde días de siglo. O sea, la Biblia, el punto aquí es que las Sagradas Escrituras nos hace es sabio para la salvación. No debemos tener miedo de escudriñarlo, porque nos va a ayudar a demostrar a gente que no conoce o tiene un concepto erróneo de Jesucristo y hacerles ver que Jesucristo es el tema en toda la Biblia. Mira, el Antiguo Testamento nos revela que dónde iba a nacer el Mesías y cómo iba a nacer. Que iba a ser rico o poderoso. No, la Biblia dice en Isaías 53:2 que Él es como raíz en tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseamos. El Antiguo Testamento nos revela que Cristo iba a entrar en Jerusalén sobre un asno. Zacarías 9:9. Algo increíble. ¿Cómo es posible que siglos antes la Escritura dice que entrará
en la ciudad sobre un asno. El Antiguo Testamento nos revela que Judas iba a traicionarlo por 30 piezas de plata, no 35, no 40, no 50, pero 30. Zacarías 11, 12 y 13 revela eso. El Antiguo Testamento nos revela que Cristo iba a morir por ser crucificado. Esto es importante. Si tú lees Salmos 22, todo el Salmo habla acerca de la crucificación de Cristo. Más específico, el versículo 16 dice que oradará o horadaron mis manos y mis pies, o sea, pusieron clavos, ¿sí? Cristo tuvo estas heridas en sus manos y en sus pies. La crucificación sobre una cruz fue invento romano, no judaica. Los judíos apedreaban a la gente que pecaron. Los romanos crucificaron. ¡Wow! Esto es increíble. El Antiguo Testamento también revela que Jesús, después de su muerte, iba a ser puesto en una tumba de ricos. Isaías 53:9. Y sabemos esto, o sea, José llegó, pidió el cuerpo de Cristo y Pilato le dio. Y también vemos que Nicodemo llegó con perfumes para el cuerpo de Cristo. Estos dos no eran discípulos abiertamente cuando Cristo estaba vivo, pero después que murió, salieron, eran discípulos, eran creyentes en Cristo. Vemos que este cumplimiento del Antiguo Testamento sucedió en el Nuevo. Es algo que podemos usar para enseñar a otros que el tema de la Biblia, Jesús está en toda la Biblia. El trabajo de las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, es que nos trae a Dios. No temes del Antiguo Testamento, léalo. Aún los partes aburridos, los partes que te cuesta trabajo, partes que te va a costar tiempo para estudiar, escudriñar la Escritura. Que sea el 2023, hermanos, el año que inicia tu amor para con la Escritura de la Biblia, la palabra de Dios. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley nuestra hallo para llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Hechos 17:11 dice, fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas serán así. Seamos más nobles aquí en México. Que su generación, hermanos, sean más nobles que los viejos que estamos aquí. Dios les bendiga.